Buenas tardes a todos los miembros de la comunidad que nos acompañan en este espacio. Esta tarde vamos a tener una plática más para que ustedes puedan escuchar de la doctora cualquier pregunta relacionado a alergias o asma infantil. Este es el espacio en donde usted se puede dirigir hacia la doctora Zamora. Entonces nos acompaña la doctora Zamora y junto con ella nos estará ayudando a traducir el joven Alan. Ellos dos son los que nos van a estar dirigiendo esta tarde para esta plática. Entonces, doctora Zamora, este es su espacio para que usted lo tome y pueda hacer su presentación. Hello, good evening. Muchas gracias. Me llamo Doctora Zamora. Yo hablo un poco español, so thank you, Alan, for translating better for me. My grandma is from Zacatecas, Mexico, and unfortunately, when she immigrated over here, she was not treated well in the schools for speaking Spanish. So the language was lost at my mother and her siblings. So I apologize, I'm not fluent. De hecho, quiero contarles que mi abuela nació en Zacatecas y cuando ella vino para los Estados Unidos fue muy discriminada por el lenguaje, así que el lenguaje se perdió. Y lo siento mucho, pero se perdió. So I'm here to help educate you guys about asthma and allergies, but I also like to refer it to as breathing interventions because there's sometimes a stigma around the diagnosis of asthma. Estoy aquí para hablarles un poquito de asma y alergias, pero también se pueden referir como intervenciones de respiración, porque hay muchas cosas incluidas con el diagnóstico de asma. So we will begin by going over a few learning objectives. If we could go to the next slide, please. Comenzaremos con algunos objetivos de aprendizaje. So I really want to make sure you guys can identify common symptoms of asthma, and the co-occurring chronic conditions would be a lot of the nasal allergies, but it might sound in more simple terms like nasal congestion and the things that can happen from that. Can you repeat that? Sorry. Okay, I just wanted to go over the common symptoms of asthma, and I was just explaining from the slide the co-occurring conditions are things like nasal allergies and congestion. Correcto, solamente quiero explicarles un poco de los síntomas de asma y algunas síntomas que ocurren que son acciones de nasales. Understanding also the way that childhood asthma should be treated, and that's even prevention medication. Entender cómo la asma de niñez debe de ser tratada y eso incluso incluye prevención medicinal. But one of the most important things of why we're helping this community more is what is happening along the Salton Sea that's affecting so many people, especially children. Pero una de las cosas más interesantes que tiene que pasar es lo que está pasando en el mar Salton y por qué están experimentando tanta asma. And again, sometimes people might experience nasal allergies that lead to ear infections and sinus infections. Y una vez más, hay gente que experimenta infecciones nasales que llevan a otras infecciones. But there's also slight symptoms that could be chronic sore throats and things like nosebleeds. Pero también hay otras acciones que llevan a irritación de la garganta crónica y sangrado de la nariz. Who can recall when you're about to get sick, you get a little tickle in your nose or a little tickle in your throat? ¿A quién le ha pasado que cuando se va a enfermar tienen una comezón en la garganta o en la nariz? That can often be a first sign if your kids tell you that they're about to experience a flare-up. Esa es una de las acciones que pueden mirar que va a haber algún tipo de acción de asma o alguna infección. So some of you know, but the Salton Sea has been dissolving. We don't have a lot of water runoff like we used to feed the lake. So it's dissolving, leaving more dust to fly into the air.
Como saben, el mar salado se ha estado secando, que está haciendo que haya más sólidos infecciosos en el aire, que nos lleva a más infección en el aire. And that dust can contain toxic things for certain people, such as selenium. Y ese polvo puede traer algunas infecciones en el aire para gente que le hace daño, que es como el selenio. Sometimes people can be born with the ability to get asthma, or sometimes people can develop it later in life. Hay gente que que nace con asma y gente que lo desarrolla después en la vida. For example, my sister did not develop asthma symptoms until her mid-30s. Por ejemplo, mi hermana no desarrolló el asma hasta la mitad, hasta que tenía medio 30. And we've lived in the Inland Empire our whole life, which can also be very polluted in the air. Y vivimos en el Inland Empire, que tiene aire muy contaminado. So similar things can be happening amongst your family members in the Salton Sea area. Así que hay cosas que pueden estar pasando con su familia que viven cerca del mar salado. Okay, next slide, please, so I could start explaining. So asthma is a chronic inflammatory disorder. Basically, there's a lot of inflammation and swelling if you look at the right airway, all the way to the right. Asma es un desorden crónico inflamatorio. Básicamente hay infección e infección. Y si miran en la imagen derecha, pueden mirar cómo eso es una inflamación crónica. Sometimes, especially when you're an adult, you can breathe okay when your lungs look like the middle picture. A veces cuando eres un adulto puedes respirar normalmente cuando tus pulmones se miran como la imagen de en medio. But for children, there's very little wiggle room for inflammation because their airways are so small. Pero para los niños hay muy poco espacio para respirar porque sus vías respiratorias son tan chicas. That's why I want to train you guys to look at early signs before it gets out of control and their airways are blocked. Por eso quiero enseñarles a ustedes que para que miren señales tempranas para que puedan actuar antes de que sus vías respiratorias se bloqueen. Okay, we're going to do one little exercise together. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio juntos. Okay, I'll explain first. We're going to take 2 deep breaths. Vamos a tomar 2 respiros profundos. Let it out. Sácalo. Second one. El segundo. Breath. Y Let afuera. Now deep breath. Respiro profundo. Don't let it out. Try to take another deep breath. No lo saquen, que sea profundo. Don't let it out. No Try lo to take saquen, a deep breath. que sea profundo. If you guys can see, the airways are starting to feel sometimes a little bit tight. Si lo miran, pueden empezar a sentir sus vías respiratorias más duras. A lot of asthmatics get air trapped in there and they can't exchange the oxygen and get everything out. Muchos asmáticos tienen aire atrapado ahí y no pueden cambiar el oxígeno y no lo pueden sacar todo. If they can't even get the air in because there might be mucus plugs, that's very dangerous. Si ni siquiera pueden meter aire porque tienen tapones de mucosa, eso es muy peligroso. So when we're listening to lungs, we listen to hear if air is even moving. Cuando escuchamos a los pulmones, nos miramos si ni siquiera el aire se está moviendo. Or if we hear a tight wheezing. O si escuchamos un chiflido. Or like a whistling sound. O un silbido. Then we know there's some air moving, but it's getting dangerously close to closing. Así sabemos que el aire se está moviendo, pero está peligrosamente cerca de cerrarse. So one of the medicines you guys might be familiar with is your albuterol inhalers. Una de las medicinas son los inhaladores de albuterol. That works on the smooth muscle. You could see it wrapped around the tightened airway.
Eso trabaja en el músculo y eso hace que la vía respiratoria se pongan duras. So this works on receptors to open up the airways. Y eso trabaja en los receptores para abrir las vías respiratorias. But it does nothing for the inflammation, the swelling on the inside of the airway. Pero hace nada para la inflamación de las vías respiratorias. That's when our asthmatics need to be on preventive medication. Ahí es cuando nuestros asmáticos tienen que estar en medicina preventiva. If they're taking their preventive medicine, it's keeping the swelling down and it's decreasing mucus production. Si toman su medicina preventiva, mantiene la inflamación abajo y previene la producción de mucosa. Then they actually use their rescue inhaler much less. Y entonces usan su inhalador de rescate muchísimo menos. This is when it gets really dangerous. Aquí es cuando se pone muy peligroso. When you're puffing on your albuterol every 4 to 6 hours and not doing anything for the swelling on the inside of the airway. Cuando están respirando con el inhalador y no están haciendo nada para la inflamación de la vía respiratoria. When there's dangerous signs, you'll see children or somebody having an attack starting to look kind of gray. Cuando miran signos de peligro, mirarán a un niño o a alguien que se empiezan a poner grises. They have a look like a panicked look. Tienen una vista como de pánico. They're sweating a lot. Empiezan a sudar. And so we can even prevent it to get that far by treating things sometimes up back by even the nose, where air starting to go into the airways. Podemos prevenir eso en tratando antes con cosas que son como incluso en las vías nasales para impedir que el aire se atrape en la nariz. People still die from asthma all the time. Hay gente que muere de asma todo el tiempo. The receptors get too full of this medicine and then they stop responding. Los receptores se mantienen llenos de esta medicina y paran de responder. Okay, next slide. So for some people, they might only have triggers when they're exercising. Para algunas gentes tienen signos solamente cuando se están ejercitando. We actually call that exercise-induced bronchospasms. Le llamamos a esto broncoespasmo ejercido por el ejercicio. That's the only time you can use your albuterol daily before you exercise, and it's fine. Ese es el único tiempo donde pueden usar su inhalador albuterol todos los días antes del ejercicio y está bien. So again, exercise-induced bronchospasm is also known as exercise-induced asthma. Y otra vez, la asma hecha por ejercicio se llama asma inducida por ejercicio. So that one, unless this is not working while they're exercising, then they would need to go on the steroid. Si en ese tipo, a menos que lo usen cuando no se están ejercitando, entonces tenemos que usar los esteroides. But my next main focus is going to be on the kids that are triggered by multiple things. Pero mi próximo enfoque va a ser hablar de los niños que son desencadenados por cosas múltiples. Okay, so for some, that could be cat dander or dog dander or dust mites. Para algunos puede ser pelo de gato, pelo de perro o polvo. Some it could be pollen, okay, or molds. Para algunos puede ser polen o moho. Anything in the environment can trigger somebody's asthma. Cualquier cosa en el ambiente pueden desencadenar el asma de alguien. So what do we do about this if they're starting to get triggered and they get that tickle in the nose and some congestion is starting?
¿Qué podemos hacer cuando alguien se empieza a desencadenar y tienen esa comezón en la nariz? What if you notice your kids are mouth breathing? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si notan que sus niños empiezan a respirar con la boca? What if you notice a little line above their nose because they're constantly wiping at it? ¿Qué tal si notan una pequeña línea arriba de su nariz porque están constantemente limpiándola? Or there's a lot of sneezing, O hay mucho estornudo, lots of eye rubbing. mucho, se rascan los ojos. What if you saw that they had a good night's sleep, but yet they woke up with dark circles under their eyes? ¿Qué tal si notan que durmieron mucho, pero se levantan con ojeras en los ojos? These are all signs that the nasal area is starting to flare, and soon the lungs will start to flare. Estos son signos de que la nariz se empieza a irritar y que pronto los pulmones se van a empezar a irritar. How many of you have had children that go into chronic ear infections or sinus infections? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que tienen infecciones crónicas de oído o de nariz? And what if there's a way to prevent it? ¿Y qué si hay una forma de prevenir? Well, the good news is there is, with even over-the-counter medicine. Las buenas noticias es que hay forma de prevenirlo con medicina que se vende en una tienda. A key thing is to get it at the nose. La clave es agarrarlo en la nariz. So starting your kids on their daily Claritin, Zyrtec, or Allegra. Empezar a sus niños en Claritin, Zyrtec o Allegra. That is the first line of defense, is an antihistamine medicine. Es la primera línea de defensa, es medicina antihistamínica. The second thing would be a spray that they put up in the nose to calm all of the trigger. La segunda cosa es un spray que se pone en la nariz para calmar todos los desencadenantes. This is also over the counter now. Flonase. Eso también se vende en el mostrador. It's a very mild steroid to calm 8 pathways of inflammation. Es una medicina esteroide muy muy leve que para 8 tipos de inflamación. For kids with really bad allergies, we also may have them do Benadryl before they go to bed at night to sleep better. Para niños con alergia muy fuerte, también les podemos dar Benadryl para que puedan dormir mejor en la noche. So before school, Claritin or Zyrtec should not make them sleepy, and it's okay to take before school. Antes de la escuela, Claritin y Zyrtec no les pueden hacer sueño, así que está bien tomarlo antes de la escuela. Doing their nasal spray before school or before bedtime is also very safe. Hacer el spray nasal antes de la escuela o antes de la cama es bastante seguro. There's another type of nasal spray that's an antihistamine spray. So like Benadryl for the nose. Hay otro tipo de spray nasal que es como un antihistamínico en spray, así que como Benadryl para la nariz. Azolastine, Astapro are a couple examples. Acelastin, Astapro son algunos ejemplos. Another really good thing to do is have them start to sinus rinse. There's like Neil neti pots or squirts that you could get over the counter. Hay algunas cosas que pueden empezar a limpiar su nariz. Hay como, se llaman limpiezas nasales que pueden hacer, se pueden comprar sin receta. I've even seen nasal saline spray for babies at the Dollar Tree or Family Dollar. Y yo incluso he visto sprays nasales para bebés en el Dollar Tree o Family Dollar. So them squirting that up the nose, even if they don't do a full rinse through the other side, will still clean out a lot of mucus and germs. Así que sprayar eso en la nariz, incluso si no sale del otro lado, va a limpiar mucho moco y gérmenes. It will also help rinse out any allergen that's triggering the flare.
También va a ayudar a limpiar cualquier tipo de alérgeno que esté desencadenando la inflamación. The third step I always teach parents, okay, besides the oral medicine, the nasal spray, El tercer paso que le enseño a los papás después de la medicina oral y el spray nasal is if they're still congested and their ears still feel kind of plugged, es si se están congestionados y todavía sienten los oídos tapados. there's children's Sudafed. Hay Sudafed para niños. It works on alpha adrenergic receptors, different receptors in the nose. Trabaja en los receptores alfa adregínicos, que son unos receptores en la nariz. This will help open the eustachian tubes to drain the ears. Esto va a ayudar a abrir los tubos eustachianos para abrir los oídos. And it will help open the sinuses for everything to drain. Y abrir la nariz, las sinuses, para que todo se pueda salir. Those are some great ways to prevent the ear infections and sinus infections. Esas son algunas buenas maneras de prevenir las infecciones de oído y de nariz, nasales. Sometimes that's all that's needed to control a lot of asthma flares. A veces es todo lo que necesitas para controlar infecciones de asma. Okay, next slide. So if a child is having respiratory symptoms, I'm going to go through more symptoms. Si un niño tiene síntomas respiratorios, voy a mostrarles algunos síntomas. Then you see a little boy right now about to take his puff of albuterol. Miran a un pequeño niño que acaba de tomar su puff de albuterol. Remember, that is the medicine working on the smooth muscles on the outside of the airway. Recuerda, esa es la medicina que está trabajando en los músculos lisos afuera de la vía respiratoria. I just want you to understand it does nothing for the inside of the airway. Solo quiero que entiendan que no hace nada para la parte interior de las vías respiratorias. So some of the symptoms include Algunos de los síntomas incluyen pressure or tightness in the chest, presión o en el pecho, shortness of breath, respiración corta, a lot of coughing. mucho tos. The coughing does not have to be productive. La tos no es productiva. It could be a dry cough. Puede ser tos seca. One huge sign is if the cough is getting worse at night. Un gran signo es si la tos se pone peor en la noche. If it wakes the child up and wakes you up, it's a problem, right? Si levanta el niño y te levanta a ti, es un problema, ¿verdad? It could be a cough variant asthma. Puede ser una asma de variante de tos. Some asthmatics only cough a lot, Algunos asmáticos solo tosen mucho, but some you can hear the audible wheezing or whistling of their airways. pero en algunos sí puedes escuchar el chiflido o soplidos de las vías respiratorias. But not everything that wheezes automatically means asthma. Pero no todo lo que chifla significa asma. Those of you guys that have had a bad chest cold or a pneumonia might know what it's like to wheeze. Algunos que tengan un resfriado de pecho o neumonía saben lo que es tener un mal chiflido. It's a problem for patients that constantly start getting sick and then it seems to always go down in the chest. Es un problema para los pacientes que constantemente se empiezan a enfermar y siempre se va al pecho. So I'm going to go back to my sister's example when she was developing symptoms in her 30s. Así que voy a mencionar el ejemplo de mi hermana que empezó a desarrollar síntomas en sus 30 años. She would get a cold and she would start going into a cough for months. Le daba un resfriado y empezaba a toser por meses.
Sometimes it would get so bad, she would go into pneumonia. A veces se le ponía tan mal que le daba neumonía. That's when we have to do oral steroids and heavy duty antibiotics. Ahí es cuando teníamos que hacer esteroides orales y antibióticos de gran potencia. One time she called me crying because she could not breathe. Una vez me llamó llorando porque no podía respirar. She had not been diagnosed with asthma yet, Todavía no la diagnosticaban con asma, but then I ran a nebulizer, the machine, over to her to put her on a breathing treatment in her home. pero le llevé corriendo un nebulizador para ponerle el tratamiento en su casa. So that is the same medicine in the albuterol inhalers. It's just aerosolized through a machine. Y esa es la misma medicina en los inhaladores de albuterol, pero aerolizada a través de una máquina. But we needed to add the steroid to get the inside of the airways. Pero teníamos que añadir un esteroide para tratar el interior de las vías respiratorias. Some of you guys might have had to put 2 medicines in your child's nebulizer machine. Algunos de ustedes han tenido que añadir 2 medicinas en el nebulizador de su hijo. The other one is usually called Pulmicort or budesonide. El otro se llama Polmacor o budesonina. So why do we have to put a steroid to inhale? ¿Por qué tenemos que poner un esteroide para respirar? Because what I explained about the Flonase, the steroid spray going into the nose is going to do the same thing down in the lower airways. Porque lo que expliqué de los respiratorios, de los sprays nasales, va a pasar también en las vías respiratorias. There's all these pathways of inflammation where cells are releasing lots of inflammatory factors. Hay muchas partes interiores de las vías respiratorias donde las células están sacando agentes inflamatorios. Okay, so I want you guys to now think of the military. Quiero que piensen en los militares. Okay, think about the Navy, the Army. Piensen en la Armada y en las fuerzas navales. Okay, our special, soldiers, the Marines that go in ahead of time. Los marinos y soldados especiales que van antes. We have special cells that are constantly surveying over the body. Tenemos células especiales que constantemente están monitoreando el cuerpo. So one of our white blood cells, like the Marine, Así que nuestras células blancas como los marinos will tip off the other soldiers that we have a problem. van a advertir a los otros soldados que tenemos un problema. So that's when a huge flare can start because all the different soldiers start coming in to attack. Ahí es cuando un ataque empieza a empezar porque es cuando cuando todos los soldados empiezan a atacar. So the steroids, whether it's spray, inhaled, or oral, Así que los esteroides que fueran spray, inhalados o orales, calm all that communication down. calman toda esa comunicación, It calms all the soldiers down. calman a todos los soldados. So the antihistamines like Claritin, Zyrtec, or Allegra, Así que los antihistamínicos como Claritin, Zyrtec o Allegra calms another line of soldiers down. calma otro tipo de soldados. And then the antileukotrienes, which is like singular, Así que los antileukotrienes, que son como singular, that calms another line of soldiers down. calman otro tipo de soldados. You guys might be thinking, well, we want our soldiers to work, right? Ustedes pueden estar pensando, nosotros queremos que nuestros soldados funcionen, ¿verdad? We want them to work on things that are harmful to us, Queremos que trabajen en cosas que nos pueden dañar, like bacteria, viruses, and fungus. como bacterias, viruses o hongos. We don't want them to overreact when our little dog comes into the room. Pero no queremos que sobrereaccionen cuando nuestro perrito entra al cuarto. We don't want them to overreact when it's a little bit windy that day. No queremos que se sobrereaccionen cuando hay viento en el día.
And ragweed is flying in from over 300 miles away. Y hay polen en el aire que está volando de 300 metros. So these are hyperreactive immune systems, and they're often inherited. Y esos son sistemas sobre reaccionan, que son muchas veces heredados. So anybody in the family that has allergy signs or eczema or asthma puts everybody at risk in the family. Así que cualquier persona que tenga en la familia que tenga alergias, eczema o asma pone a todos en peligro. All of those have to do with the overreactive immune system. Todos esos son parte de un sistema inmunológico sobrereactivo. Okay, next slide. Okay, so we also started talking about nosebleeds. También empezamos a hablar de sangrado nasal. So the nose gets so raw and so irritated that little vessels can burst if they blow their nose hard. La nariz se inflama tanto y se irrita tanto que las vías de sangre se rompen si se suena la nariz. A way that you can help after maybe cleaning the nose out with those saline washes I was telling you about. Una forma de ayudar después de limpiar la nariz con esos sprays nasales que les estaba diciendo Is get a little bit of Vaseline with a Q-tip and rub it up their nose every night before bed. es poner un poquito de vaselina con un Q-tip y ponerla en su nariz antes de ir a dormir. There's another medicine over the counter. You could buy this at stores. Hay otra medicina que se puede comprar sin receta, la pueden comprar en las tiendas. Zatador with a Z. Zadador con Z. And that is like the Benadryl family for the eyes. There's special eye drops for that. Y esa es de la familia de Benadryl para los ojos. Son gotas para los ojos. So calming down the eyes will also help not get down into the tear ducts and also affecting the nose. Así que calmar los ojos es una forma de impedir que también se baje la inflamación a la nariz. Sometimes the body's under so much stress from the inflammation, there could be hair loss. Hay veces que el cuerpo está tan grave por la inflamación que puede haber caída de pelo. And then the inflammation, it's trying to bring in more soldiers, more recruits, so the vessels dilate, and that's why things get dark under the eyes. Hay veces que la inflamación está tan fuerte que quieren traer más soldados, más reclutas, y los vasos sanguíneos se dilatan. Y ahí es cuando tenemos ojeras abajo de los ojos. So now you guys have now seen how to treat the eyes with the tear ducts, with the nose to help prevent sinus infections. Así que ustedes ya aprendieron cómo tratar la infección de los ojos y de las vías respiratorias para prevenir las infecciones de la nariz. And sometimes if, again, you catch it early enough, it hasn't inflamed the airways yet lower. Y muchas veces si lo previenen tempranamente, impiden que se inflamen las vías respiratorias. Okay, next slide. Siguiente diapositiva. So I started talking about pet dander, but other medicines that adults might be on can also trigger asthma. Así que hablé un poquito de la caspa de animales, pero hay otras medicinas que también pueden hacer que se desencadene el asma. Another huge one is anybody smoking around the child or having smoke on their clothes around the child. Otra muy grande es cualquier persona fumando o que tienen humo en su ropa que esté cerca del niño. The change in weather when it starts to drop temperatures and get foggy can be a trigger. El cambio de temperatura cuando empieza a bajar la temperatura o cuando hay brisa. Also, we mentioned exercise already, but getting very emotional can trigger. Ya mencionamos el ejercicio, pero también ponerse muy emocional puede desencadenar asma. The biggest thing to do when they're starting to feel panicky is to do those deep breaths that we did together at the beginning.
La mejor cosa que pueden hacer cuando se empiezan a paniquear es tomar esos respiros profundos que hicimos al principio. Pulling in the air with the belly coming out, bringing all the air down is important. Respirando tan profundo que saca la panza es importante. Sometimes it's helpful to get them to calm down and even do their breathing treatment by watching their little favorite cartoon on your phone or something. A veces también funciona calmarlo haciendo los tratamientos respiratorios y mirar una película o una caricatura en tu celular o algo. And for some adults or kids going through puberty, or some adults, maybe even with pregnancy, hormones can trigger asthma too. Y para algunos adultos o incluso adolescentes, las hormonas de la pubertad pueden desencadenar el asma también. Next slide. Okay, so when we come out with the team tomorrow, we will have a questionnaire that's going to ask a lot of these questions if you guys are able to come. Así que mañana que estemos con el equipo tendremos un cuestionario que ustedes van a poder resolver si pueden venir. We'll again ask about seasonal patterns. Does it happen worse in the spring or maybe the summer or fall? Preguntaremos de patrones de temporadas y qué pasa cuando hay en la primavera o tal vez en el verano o otoño. Or maybe it only happens when they get a virus. O tal vez solo pasa cuando tienen un virus. But if they're using their albuterol inhaler for emergencies more than 2 times a week, they're out of control. Pero si usan su inhalador de albuterol para emergencias más de 2 veces a la semana, están fuera de control. Lastly, as healthcare providers, we can order allergy testing, and allergies trigger asthma. Así que como proveedores de salud podemos hacer pruebas de alergia porque las alergias también desencadenan el asma. Some people might only get nasal allergies, but others, it can go down and flare up the lungs. Hay gente que solo tiene alergias nasales, pero a otros también puede que se inflamen los pulmones. Next slide. Siguiente diapositiva. We will also be doing peak flow meters tomorrow, where we will have you, if you're having symptoms, or your child breathing into a peak flow meter. También tendremos exámenes de aire para saber si tú y tu hijo pueden saber hacer esa prueba. Our goal would to make sure all children, all families have a peak flow meter at home. Nuestro objetivo es que todos los niños y todas las familias tengan un peak flow meter en su casa. And then measuring somebody's height is important to know what their lung volume should be. Y mencionar la altura de alguien es importante para saber cuál es el flujo máximo, cuál debería ser su flujo de respiratorio máximo. So this is one thing we'll be doing at one of the booths tomorrow. Esta es una de las cosas que vamos a hacer en uno de los booths mañana. Okay, next slide. This is just telling us what it is, but like I said, I would rather work with you and your children to teach you guys in person of how much they need to pull their air in, put their mouth on, and breathe out to get a measurement. Esto solamente nos está diciendo qué es, pero quisiera trabajar con ustedes y con su hijo para enseñarles qué es lo que debería decir cuando entran y sacan aire para poder medirlo. This might help you as parents to know when they need to go on their preventive medicine. Esto les puede ayudar a ustedes a saber qué tienen que hacer para ir a su medicina preventiva. Because depending on their number and how bad it could be, it also will tell you when to go to the doctor or when to go to the ER. Porque dependiendo en el número que saque, qué tan malo puede ser, les pueden decir cuándo tienen que ir al doctor o a las emergencias. Okay, next slide. So I already talked about these different medications and held them up, but here is a nice breakdown of relievers versus controllers versus preventive medicine.
So, ya hablé de diferentes medicinas y se las mostré, pero aquí hay un pequeño ejemplo de las medicinas preventivas. During the question and answer time, I will drop a couple links that are government based that will also tell you the different steps as providers we should be taking to help control asthma symptoms. Así que voy a mostrarles un poquito de todos los tipos de modos de prevenir su asma y los síntomas, así que pueden aprender más. It seems hard, but it's actually a very easy stepwise approach. Puede mirarse difícil, pero es una forma muy fácil de seguir pasos. Just like the 3-step approach I was teaching you about treating the nose. Así que como le mostré los pasos para tratar las infecciones de nariz. Okay, next slide. So this is just a picture of my team and I. There will only be a few of us there tomorrow, but we have a lot of medical students that are excited to help you all with this terrible, terrible disease. Esa es una foto de nuestro equipo y solamente algunos pocos van a estar ahí, pero va a ser una forma de ayudarles cómo tratar esta enfermedad terrible.